para que de la unción unja su corona, su cabeza, para que el poder de Dios descienda y que lo tome de cabeza a pies, que sea un micrófono para que llegue a los corazones de cada uno de los que estamos. El sello del Espíritu Santo, para que la fuerza se apodere totalmente, que, como dice la promesa, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, para que el nombre del Señor en esta mañana sea glorificado. Colocamos el sello de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, para que lo tome y quede sellado, mente, corazón, palabra, todo su ser, y todos nosotros quedemos sellados con la sangre poderosa del Cordero. Antes de iniciar la enseñanza, quiero que hagamos una oración. Y usted mismo se va a imponer las manos suavemente sobre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de ver su presencia. Amado Dios, al iniciar este día, pedimos que la luz de tu Espíritu ilumine nuestros ojos. Oh Dios, derrama tu gracia, limpia, purifica, libera nuestros ojos. Te pedimos que la sangre preciosa del Cordero de Dios selle nuestros ojos. Sella, Señor, y limpia y libera. Aplica tu sangre preciosa sobre nuestros ojos, liberando consciente e inconsciente. Libéranos, límpianos, cúranos en lo más profundo de nuestra mente. Padre eterno, por el poder de tu Hijo Jesucristo, ahora te vas a imponer suavemente. Es grande, Padre bueno, Padre eterno, Padre santo. Te pedimos que tú limpies nuestros oídos, que la sangre preciosa del Cordero de Dios penetre, purificando, limpiando, liberando, desatando todas las cadenas espirituales que nos impiden escuchar tu palabra, que nos impiden profundizar en tu mensaje sublime, que haya llegado a nuestra vida bloqueando, trayendo cuenta. En un caso de un joven que comenzó a asistir, estaba allí en la asamblea de oración y había una religiosa con unos grandes dones y carismas del Señor, y entonces ella, eso trae a mi memoria, hace años asistía yo a una comunidad de oración y conocí un caso que desde esa época aún todavía, ya más profundizándolo, vamos a darnos cuenta. Era un caso de un joven que comenzó a asistir, estaba allí en la asamblea de oración y había una religiosa con unos grandes dones y carismas del Señor, y entonces ella comenzó a orar y el Señor le dio una visión donde ella veía un funeral y veía a un joven que él no podía llorar, es decir, se cerraba. En el mismo momento ahí estaba, ya no era joven, sino que ya tenía alrededor de unos 30 años, y a raíz de esa falta de poder manejar el duelo, él había caído en la drogadicción. Y ese día Dios usó a esta religiosa para liberar interiormente el corazón de este joven, liberar todo el daño emocional y, por supuesto, liberarse de las drogas. Por eso vamos a iniciar, hermanos, lo primero, explicar qué significa dolerse. Entonces, ¿qué significa? Duelo significa ¿qué? Dolerse, sentir dolor. Pero exactamente, ¿por qué se siente ese dolor? Entonces es un dolor emocional producido por un sufrimiento. Nosotros no necesitamos solamente relacionar la palabra duelo con la muerte de alguien. El duelo viene por todo tipo de pérdidas. Oiga bien, ¿por todo tipo de qué? De pérdidas. Una pérdida económica puede causar tanto dolor que si no se trabaja, no se hace un duelo,
puede producir gran daño. Otro del duelo también puede ser por pérdida de prestigio, por pérdida de alguien a quien sentíamos mucho afecto porque hubo una separación. Una persona que vive el divorcio también tiene que hacer su proceso de duelo. El que cae en la cárcel por pérdida de su libertad, por pérdida de la autoestima, del honor, por la expulsión del trabajo, por pérdida de una amistad, por ideales que se tenían y viene el fracaso. También, hermanos, hay necesidad de hacer duelo por la pérdida de la salud, por alguna enfermedad, por algún accidente, por jubilación. En general, cada uno de nosotros podemos tener algún tipo de pérdida y por lo tanto necesitamos hacer ¿qué? Duelo. Quizás puede pasar los años y cuando la persona no hace el duelo, esto va a producir una gran cantidad de enfermedades. Y esas enfermedades pues nos van a tener a nosotros con mucho daño. Yo recuerdo mucho esto, hermanos, que me sucedió no hace mucho tiempo. Cristiana o evangélica, no recuerdo en este momento, pero ya hacía 20 años que había muerto su esposo, lo habían asesinado. Y el mismo día que habían asesinado a su esposo, habían asesinado a su hija de 15 años por una venganza en La Guajira. Entonces, esta mujer era una mujer de mucha oración, pero había pasado 20 años y ella era muy triste, a pesar de que era una mujer buena, hacía obras de caridad, vivía en continua adoración, en alabanza, y a la vez se sentía enferma. Entonces, ella quería que le ayudara, que le hiciera alguna oración. Y entonces yo comencé a hablarle de lo que ella podía hacer. Yo le decía, mire, desde el punto de vista católico, ustedes saben que nosotros los católicos, pues, oramos por los difuntos. Ustedes en su iglesia, pues, no oran. Normalmente creen que no hay necesidad. Bueno, y comencé a hablarle un poco, explicarle desde nuestro punto de vista católico, y ella aceptó que le hiciera oración. Cuando comencé a hacerle oración, hermanos, había pasado 20 años y ella no había hecho el duelo. Porque una cosa es creer mentalmente que yo ya superé ese sufrimiento y otra interiormente estar liberado. Y hay muchas personas que no saben por qué están tristes o por qué se sienten frustradas o por qué como que no avanzan espiritualmente, y la clave está en algún sufrimiento de su vida donde no han podido hacer el duelo. Mire, ¿qué reacciones físicas o qué daños físicos o cómo podemos nosotros conocer que estamos pasando por un duelo? Lo primero, hermanos, puede producirse dolor de cabeza. La persona también puede sentir mucha sequedad en la boca. En el estómago comienza a sentir una sensación de vacío. Comienza a tener una pérdida de energía, de vigor. Tiene un llanto fácilmente llora muchas veces. Comienza a presentar dolores agudos en el cuerpo o calambres. En otros se produce una opresión fuerte en el pecho y la garganta. Taquicardias, hipertensión, anorexia, pérdida de peso, alteración del sueño. Y depende también del tipo de duelo. En el caso de una persona que es divorciada, puede desarrollar problemas de diarrea, de estreñimiento, es decir, todos daños a nivel de la parte orgánica. O cuando ha habido un aborto, también en muchos casos se presenta parte de estas digamos, reacciones físicas. A nivel emocional, ¿qué sucede cuando se atraviesa por esto? Viene depresión, ansiedad, vacío interior, sentimientos de impotencia, inutilidad. La persona comienza como a tener un nivel de insensibilidad, de desinterés, sentimientos de abandono y soledad. Y aquí explico un poquito esta palabra soledad. La persona, en el caso, digamos, de la muerte de un familiar o un divorcio, esta soledad es que ella siente que no tiene vínculos emocionales con nadie.
fuera de sentirse solitaria, siente que su vida de ahí en adelante no es importante absolutamente para nadie de los que está al lado. Y fuera de esto, en muchos de los casos de duelo hay sentimientos de culpa y autorreproche. ¿Cómo así que culpa? Culpa es un odio contra uno mismo. Vamos a recordar esto. ¿Un odio contra quién? Es decir, si es en el caso de una relación matrimonial que se frustró, que se dañó, la persona comienza a sentir ira. Y yo sí que fui bueno con él. Y yo me privé de tantas cosas. Como me decía una vez una señora con tristeza, mi esposo me quería llevar al club y yo le decía, no, tenemos que ahorrar para el futuro. Me quería comprar la mejor ropa y yo le decía, no, tenemos que comprarnos una finquita. Todo eso yo lo guardé para que ahorráramos. Y ahora se consiguió una moza, se fue con ella y ahora esa bandida sí disfruta lo que yo no disfruté. Es que uno sí es idiota. Eso es el sentimiento de culpa, es decir, de ira contra uno mismo. En el caso de un familiar fallecido, yo pude haber hecho más. Y se murió la persona y ahí es cuando uno comienza a decir, y yo no la amé lo suficiente. Y comienza a sufrir por eso. Y peor si es un hijo. De las muertes que hay más dolorosas son las muertes repentinas y las muertes sobre todo de un hijo. Puede llegar a ser tan grande el dolor, oiga bien, de la muerte de un hijo, que en muchos casos la persona del mismo dolor, si no lo sabe manejar, normalmente hay divorcios y se aumenta todavía más el sufrimiento. También hay pérdida de la autoestima. La persona siente que vale menos, que no es valiosa. Esto se da mucho en los casos, sobre todo de separaciones o cuando es expulsado del trabajo y más si ha sido humillado, o en los casos de jubilación. La persona piensa que como ya no puede trabajar o como fue expulsado del trabajo, no es igual valioso. Y peor cuando es un divorcio. Ya no estoy bello, ni bella, ni hermoso. Y la persona siente que el esposo o la esposa lo dejó porque era feo. Porque de pronto ella no tenía ni se había mandado a hacer la lipo. Y que de pronto sus pechitos no eran grandes. Entonces él se consiguió una quinceañera. Entonces comienza a sentirse horrible. Un sentimiento de ser horrible. Y aquí les explico, muchas veces cuando hay este dolor, sobre todo en el divorcio, la persona rápido trata de conseguir otra. Como para decir que sigue siendo bello, sigue siendo deseable. Entonces ahí es cuando la gente comete ese error tan grande que dice que, ¿cómo es? Que un clavo saca otro clavo. Y mire que un clavo no saca otro clavo, lo que requiere es clavado. De pronto con el que menos le conviene. Entonces viene daños en la autoestima, irritabilidad y mal humor. La persona se vuelve súper sensible. La tendencia a las adicciones. Al inicio por eso les contaba que este duelo de este joven frente a la pérdida de la mamá no lo había elaborado y lo había llevado a la drogadicción. Nosotros cuando tenemos dolor emocional muy grande, a veces en lugar de buscarlo superar, lo que hacemos es acrecentarlo. Por eso siempre cerca a los lugares de los cementerios hay alguna venta de licor, porque algunos van a ahogar las penas, y se ahogan es ellos, las penas siguen igualitas. El dolor emocional cada día se hace más grande. Falta de deseo sexual. Y oiga bien, en muchos casos de este tipo de pérdida de prestigio, de afecto, baja fuertemente el deseo sexual. Hay también, hermanos, en esta área emocional una mezcla de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una mezcla de 3 sentimientos: ira, angustia y tristeza. Que las 3 no son iguales: ira, angustia y tristeza. ¿Por qué esto? Ira porque muchas veces si es en una separación,
Bueno, pues me dejó. Si es en un trabajo, me echaron injustamente. Angustia, ¿por qué? Si es en el trabajo, ¿y ahora cómo voy a llegar a la casa? ¿Cómo voy a responder con mis obligaciones económicas? Lo mismo en la separación de un divorcio. Bueno, ¿y ahora cómo voy a sostener los niños? ¿Cómo voy si él era el que trabajaba y yo estaba en la casa? Entonces, y esa tristeza, es decir, hay un dolor de sentirse que no es valioso. Esto es de lo que más ayuda a producir enfermedades. Cuando hay algún duelo, la persona tiende a autoaislarse, a apartarse de los demás. Otros comienzan a trabajar y trabajar, son hiperactivos. Se vuelven hipersensibles a los ruidos, no se aguanta que nadie sonría, que haya algún tipo de diversión. Se da mucho esto en los casos de duelo de muerte de alguien. Es que yo no puedo llorar, porque es como si yo no quisiera al difunto, a la persona que murió, y yo cómo me voy a divertir, si incluso algunos llegan a imaginarse que hasta el muerto de pronto se va a poner a sufrir porque comienza a tener algún tipo de diversión. Se ponen enojados con los temas superficiales. Hay en muchos casos un deseo de superprotección. Se desconcentran en el trabajo. Hay pérdida del sentido de la autoridad, desinterés por los acontecimientos exteriores, creencia de no poder pedir ayuda ni recibirla. Esto es como a grandes rasgos en la parte social lo que implica cualquier tipo de duelo. Cuando hay ese aislamiento en cualquier tipo, oiga bien, de pérdida, es necesario, y ahora lo vamos a ver en la sanación, que nosotros no nos aislemos. A nivel intelectual, ¿qué sucede en el duelo? Hay confusión, hay aturdimiento mental, no se acepta la realidad. Al principio de cualquier pérdida, yo no creo que esto sea posible. Esto no puede ser cierto, sobre todo si es el caso de que alguien le cuenta que el esposo está con otra, que se va a ir con ella. Yo no puedo creer, si yo he sido una buena mujer o un buen hombre. Se muere la persona y dice, no puede ser posible. No, esto no es real. O cuando es la pérdida de la salud de un enfermo de VIH, entra en esa etapa de negación. No puede ser real que yo tenga VIH. Y comienza a mandarse a hacer exámenes y exámenes porque se niega a aceptar esa realidad de la pérdida. Entonces esto es muy doloroso. Hay algunos que tienen alucinaciones visuales y auditivas, sobre todo cuando muere un familiar. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que al principio le parece que el difunto está abriendo la puerta, que llegó, que le dio el abrazo al dormir, siente que todavía está al lado, que le abrió. Otros dicen que sienten el olor de él, pero todo esto es producto de ese dolor emocional. Dificultades para concentrarse, para tener atención, incapacidad de coordinación mental. En los casos de fallecimiento también hay obsesión por encontrar respuestas. ¿Por qué se murió? ¿Y por qué Dios hizo eso? Y comienza a preguntar cosas que no pueden tener respuesta, pero es de manera obsesiva. Se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Y ese por qué cada día se hace más grande y más doloroso. Vive un ambiente de ambivalencia, es decir, en algunos momentos se siente como si ya se hubiera superado y después vuelve a surgir el dolor. En el caso de los que han tenido algún fallecido, centran sus pensamientos y sus conversaciones en el fallecido o la persona que tuvo la muerte. Y peor si ha sido en accidentes, comienza a plantearse preguntas muy dolorosas y preguntas que no tienen respuesta, que fácilmente no son viable darle algo que llegue a la mente. Incluso muchos de nosotros, cuando alguien nos está hablando de un fallecido, evitamos hablar de eso. A nivel espiritual, ¿qué consecuencias tiene un duelo? Si es de la muerte de alguien, hay conciencia de la finitud humana. Es decir, cuando alguien cercano a nosotros
vive la experiencia de la muerte, nosotros la vemos cercana y realmente nos preguntamos sobre el sentido de la vida. Hay crisis de trascendencia, ideales, crisis del sentido de la vida, pérdida de la fe. Muchos a través de un duelo pueden perder la fe. Incluso, hermanos, no solamente en el fallecimiento de alguien, sino en un divorcio. Muchas personas se apartan de la iglesia incluso se resienten con Dios. Pero si yo fui al altar y tanto que le pedí a Dios que me diera un buen esposo, y vea esto, fracasó, falló. Y si es en el trabajo, pero si yo he trabajado, incluso llegan algunos a enojarse, y yo hasta he diezmado y las promesas de Dios, ¿dónde diablos quedaron? Yo ya no vuelvo a creer en nada. Hay dudas del amor y la bondad divina, y esto es muy doloroso. Es cuando hay dudas sobre el amor y la bondad divina. Y aquí quiero explicarles algo. Es importante que nosotros nos grabemos esto. Dios no ama la destrucción del hombre ni el daño emocional del hombre. Hace poco me sucedió un caso de una señora que tenía un esposo excelente, y entonces el esposo trabajaba en un banco y salió en una moto, y un conductor de un camión borracho lo mató. Quedó con sus 2 hijas. Y esta señora comienza a sentir un resentimiento profundo con Dios, a sentir un dolor, y me decía: es que yo tengo una furia porque Dios cómo no hizo nada para salvarlo. Me decía así, y yo le decía a ella: mira, uno no le puede pedir a Dios, oiga bien, lo que Él no puede hacer. Si este hombre con el camión lo estrella a 100 por hora, es imposible, nuestros huesos no están preparados para soportar un impacto de eso. Si Dios no puede hacer lo que no puede hacer, en lugar de resentirse con Dios, resiéntase con el borracho que le mató a su marido. No, señor, esta señora seguía enojadísima y casi que no me escuchaba. Incluso me diga: no me venga a decir, padre, que es la voluntad de Dios. Le digo: ¿cómo se le ocurre que va a ser la voluntad de Dios que mande un borracho a que le mate a su marido? Porque esas frases son malas. Recuerden que nosotros no hacemos eso de que es la voluntad de Dios cuando es algo malo, porque Dios no quiere para nosotros cosas malas. Mire, hermanos, no había respuesta para esta mujer ante el dolor. Entonces yo le dije: vea, déjame y vamos a hacer una cosa. Yo quiero orar por usted. Y tenía ahí sus 2 hijas, y comencé a orar con ella. Y yo le pedí a Dios que le hablara a ella, que le diera algún signo que calmara ese dolor. Y entonces yo comencé a orar en lenguas. Y entonces viene a mí una palabra de conocimiento donde el Señor me decía que Él, oiga bien, que la Virgen María, que ella estaba sufriendo como la Virgen María cuando su hijo había sido sacrificado en la cruz. Y yo le dije eso a ella. ¿Pero usted cree que eso le alivió algo? No. Entonces interiormente yo sigo orando, y el Señor me da una palabra de conocimiento y me dice: ella no te cree, y ella no cree que yo la amo. Y entonces me coloca el Señor una palabra de conocimiento y me dice: dígale, y vas a hacer lo siguiente: haz este gesto. Venga para acá, linda. Una de ustedes. Yo interiormente seguía orando y me decía: haz este gesto que su esposo hacía para que ella crea que yo soy el que le estoy hablando. Y entonces yo interiormente decía: uy, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer eso? ¿Qué tal que eso no sea cierto? Y seguía ahí la palabra: haz ese gesto que el marido hacía para mostrarle a ella el cariño y dile que yo la amo como la amaba su esposo. Entonces yo me pongo al frente de ella, ella estaba llorando, y le digo: mira, el Señor colocó esto en mi corazón, que hiciera un gesto que su esposo hacía para demostrarle que Él la ama. Y entonces yo hice lo que el Señor colocaba en mi corazón. Y entonces le coloqué la mano así en la cara y le dije: mi gordita amada. Cuando yo hice eso, la señora se desplomó al piso y se puso a llorar, porque era cierto, ese era el gesto que el esposo hacía con ella. Decir, hermanos, cuando usted tiene un sufrimiento, jamás piense que el amor de Dios
se ha apartado de ti. Dios sufre contigo. Dios está cerca a ti, hermanos. Por eso nosotros en esas dudas diferentes, a personas diferentes, duelos ¿qué? Diferentes. ¿Cuáles son las bases del duelo? Uno tiene que conocer. Mire, un duelo de una persona fallecida puede durar alrededor de 6 años. Y se ha comprobado, oiga bien, que en los casos de aborto, muerte repentina y divorcio puede durar alrededor de 6 años. Y si no se hace el duelo, la persona a los 6 años ha desarrollado oiga bien, 40% de enfermedades que las personas de su misma edad. Es decir, ese dolor emocional propicia que aparezcan muchas enfermedades. Pero la persona no puede liberarse muchas veces de la acción del enemigo. Entonces, ¿cuáles frases hay en un duelo? Hay la primera fase, hay un aturdimiento o anestesia. La persona queda callada. Incluso muchos van al funeral o en el inicio de una separación y dicen, no, pareciera que no le hubiera dolido nada. Estaba tan tranquila, se comportó con tanta compostura en el funeral, no lloró, estaba tranquila, admirable ella. Y resulta que no está en ningún momento, digamos, tranquila. Lo que pasa es que esa es la primera fase del duelo. Entonces la persona queda silenciosa, queda conmovida, no toma iniciativas para hacer cosas, para trabajar, para actuar, queda como paralizada. Y esto también se da cuando alguien lleva años en un empleo, lo expulsan y no sabe qué camino tomar. Y esto puede durar días si no se le hace una ayuda. La segunda parte, hermanos, negación y rechazo. La segunda fase del duelo, negación y rechazo. No es cierto, no lo acepto. Normalmente es lo que dice la persona. No es cierto, no lo acepto. Yo recuerdo muchísimo, y esto lo explico, en la comunidad nuestra hubo una de las hermanas que murió muy joven. Murió a los 22 años. Y ella tenía 2 hermanas más, todavía están en la comunidad. Y cuando ella murió, en el funeral, tanto la hermana María Zenaida y ella, las 2, estaban muy tranquilas. Nosotros los hombres, pues expresábamos el llanto, que eso nos había dolido. Ellas no estaban muy tranquilas. Y yo conocí estas fases y yo les dije a los seminaristas, me preocupa que ellas no hayan expresado el dolor. Porque no expresar el dolor queda represado. Y mire, cuando usted no expresa el dolor, se convierte en enfermedad, se somatiza. Grábese eso, ¿se convierte en qué? Enfermedad. Usted tiene todo el derecho a expresar algo que le duele. Pero ¿qué sucede? Que a nosotros nos han dicho que no lo expresemos. A veces le dicen, ¿y te dolió mucho la separación de tu esposo? Nada, si ese mugre no servía para nada. Y por aquí se le llorosean los ojos y el mugre no servía para nada. Entonces, que no suceda como a una señora que dice por allá que estaba llorando el día del funeral. Y mija, ¿y usted llorando el día de su esposo? Muy bien. Y dice, ay, mijito, usted sabe que las mujeres lloramos por cualquier tontería. No, es poder expresar realmente que nos duele, y eso no hay que negarlo, pero nosotros entramos en esa negación y ese rechazo de que no es cierto, que no lo acepto. Una tercera fase del duelo, miedo y ansiedad. Oiga bien, ¿miedo y qué? Ansiedad. Ya les decía, miedo al futuro, miedo cómo me voy a solventar económicamente, miedo cómo voy a desarrollar de aquí en adelante la vida. Dolor, tristeza. Es decir, este miedo puede llegar a ser tan grande que si no hay apoyo de las otras personas la destruye. Hay uno de los textos de la palabra de Dios que a mí me gusta mucho y que podemos ver muchas de estas cosas del duelo. Búsquenlo ustedes, queridos de Dios, en el capítulo 3, versículo 7 del libro de Tobías. Libro de Tobías. Aquí en este texto nos habla de Sara.
Dice que Sara fue insultada por una de sus esclavas porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. La esclava le decía: eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni uno de esos ni siquiera has disfrutado. Nos castigas porque se te mueren los maridos. Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuya. Dice así: entonces Sara, con el alma llena de tristeza. ¿Cómo se siente alguien que está en duelo? Lleno de tristeza. Dice: con el alma llena de tristeza se puso a llorar. Subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Muchas personas también tienen tendencias al suicidio, o comienzan a no comer o a buscar y a desearse rápido la muerte, la destrucción. Pues aquí ella estaba en esa situación, estaba con mucho dolor. Mire, la cuarta etapa es la culpa. Si yo hubiese hecho tal cosa, no me hubieran despedido del trabajo. Y si yo hubiese sido ladrón como los demás, de seguro que allá estaría trabajando. Y si yo no hubiese sido tan permisivo, no hubiera ocurrido esto. Entonces la persona, como ya les explicaba, comienza a hacerse daño. Una quinta etapa es el enojo. ¿Por qué a mí? Y se enoja contra Dios, se enoja contra los médicos. No atendieron bien a mi papá, a mi mamá, lo dejaron morir, son unos infelices, desgraciados. Y si es el esposo, entonces con el esposo entonces es hablar mal de él. Si fue una separación, entonces ojalá se muera, ojalá le vaya mal con esa vieja, que le rompa esa trompa, que se arruine, y para que vea que yo sí era una buena esposa. Es decir, todo lo malo, comienza a sentir ese deseo hasta de destruir a la otra persona. En esa etapa que se llama de enojo, o otros le llaman de bronca, de ira. Después viene una sexta etapa que es de tristeza profunda, desmotivación. La persona siente que no quiere vivir. Y vean aquí, en este texto lo vemos. Aquí ella quería ahorcarse. Dice: pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan: tenías una hija única, padre, tenías una hija única amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre en su ancianidad baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Y en aquel momento, extendiendo las manos, oró a Dios. Mire esto, queridos de Dios, con cariño. El duelo muchas veces hace que la persona desee la muerte o busque cosas con las cuales se propicie la muerte. Dice los psicólogos que todo vicio, detrás de él hay un deseo de muerte, especialmente de las drogas. La persona que cae en las drogas es un deseo profundo, ha perdido el sentido de la trascendencia y quiere acabar con su propia vida. Es necesario que por eso nosotros hagamos los diversos tipos de duelo. No hagamos procesos de negación y nos demos esa oportunidad de levantarnos. Yo en mi vida viví un duelo y yo al principio lo negué. Quizás a algunos de ustedes ya se les he contado que en alguna oportunidad se metió la FARC al pueblo y quemó, destruyó todo lo que pudo. En mi familia, mi papá trabajaba en el comercio, ellos perdieron 3 locales comerciales, se perdieron más o menos unos 300 millones de pesos, mis hermanos quedaron en una situación bien terrible. Pero yo tenía un amigo, que era el primer amigo que yo tenía en la vida. Estudié con él, se llamaba Winston. Y entonces Winston, estando en esa situación de los cilindros, de las bombas, él salió y les gritó: desgraciados, y un insulto: ustedes van a acabar con el pueblo. Y entonces un guerrillero cogió un rocket y se lo disparó. Lo cogió con todo y cama y lo mandó 3 casas allá totalmente destruido, despedazado.
Para mí fue una experiencia muy dolorosa, demasiado, porque era como el hermano menor que no había tenido y porque habíamos compartido muchísimo. Yo cuando llegué a mi casa, en la etapa de negación, yo hice de cuenta que a mí no me dolía nada, celebré la Eucaristía y traté como de seguir bien, aparentemente bien. Regresé al seminario y comencé a vivir lo que les he hablado, hermanos. Interiormente en mi mente se me venía, uy, Dios quiera, algún día esos guerrilleros tienen que todos quedar muertos. Y yo, Dios mío, como un padrecito estoy pensando en la muerte y maldiciéndolo. Y era una lucha interna. ¿Por qué? Porque en todo surge ese deseo de venganza, de odio, de rechazo. Eso nosotros mentalmente estamos preparados como para eso, como diseñados. Y era una lucha interna en esos deseos de odio. Y comencé a ocultar, pero me fue volviendo, oiga bien, fui perdiendo la vida de oración. Yo no oraba, oiga bien, no oraba. Y me fui volviendo irritable, me molestaba muchísimo. Ya que me hablaran por teléfono que quiero una oración de esto, que quiero esto. Y yo interiormente decía, todas las personas vienen a pedirle unos favores. ¿Y quién se preocupa de mí si yo estoy sufriendo por mi amigo, por la pérdida de la casa? Y sentía dolor y no quería escuchar a nadie. Y una hermana de la comunidad un día me dice, usted no está bien. Oye, que le digan a uno, usted no está bien, pues a uno como que no le gusta. Y entonces me miró fijo a los ojos y me dijo, diga la verdad, yo lo conozco, yo soy muy amigo suyo y usted no está bien. Y yo me quedé mirándole y le dije, sí, yo no estoy bien. Y no le dije nada más. Me fui a un cuarto, a un baño, me acuerdo muchísimo. Y le digo, Señor, tú sabes que yo no estoy bien, porque yo sentí que tú me habías frustrado, porque yo te pedí que cuidaras de mi familia, de mis amigos, y mire lo que pasó. Y yo expresé esto, hermanos, y no me da vergüenza decirlo. Cuando yo expresé esto y saqué el dolor que tenía, involuntariamente yo lloraba a gritos, lloraba. Yo nunca había hecho eso, pero lloraba a gritos. Comencé a sudar, comencé pues como a sacar todo ese dolor. Duré como unos 40 minutos. Después de eso me acosté. Y cuando me acosté, me acordé de algo que yo le había pedido a Dios. Yo le decía a Dios, cuida a mi familia, que nunca les pase nada. Y Dios no me había fallado. Incluso cerca a mi casa habían colocado 2 cilindros grandes con bombas, es decir, con todo para explotar, y con la lluvia no explotaron. Y Dios me dijo, yo no te fallé. Perdiste, su familia perdió las cosas, pero yo cuidé la vida de ellos. Y tuve que pedirle perdón a Dios por eso, pero fue mi sanación de algo que estaba esclavizando mi vida, porque el demonio es... Entonces, hermanos, es necesario que nosotros trabajemos y serenidad interior. Aceptación y serenidad, ¿qué? Interior. Uno tiene que no ocultar el dolor que está viviendo. Y en el caso de la muerte, para todo duelo, oiga bien, para hacer ese proceso de aceptación, ahora les voy a dar 6 pasos para la sanación y liberación. Les voy a dar 6 pasos para esta sanación. El primer paso, hermanos, buscar ayuda y dejarse ayudar. Buscar ayuda y dejarse, ¿qué? Ayudar. Miren lo que hizo Sara. Ella buscó la ayuda de Dios. Bendito seas tú, Dios de misericordia, y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre. No tiene otros hijos que le hereden. No tiene junto a ti a ningún hermano ni pariente a quien deba por mujer. Ya perdí 7 maridos, ¿para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte, mírame con compasión y no tenga yo que escuchar injurias. Palabra de Dios. Entonces ella le estaba pidiendo a Dios esa ayuda. Uno puede expresarle a Dios los sentimientos. Mire, yo en ese momento le expresé, mire, estoy enojado y me siento mal. Y todos tenemos que hacerlo. Pero oiga bien, ningún trauma
y dolor se puede superar sin la ayuda de los demás. Vamos a repetir eso. Ningún trauma y ningún dolor se puede superar sin la ayuda de los demás. Cuando usted esté viviendo un duelo, no se encierre. No se encierre, no se aísle. Hay personas que tienen una experiencia de duelo, entonces yo hoy no quiero hablar con nadie, diga que no estoy, se encierran en la puerta, en el cuarto y se acuestan a dormir y no quiero escuchar a nadie, se arropan. Aislarse es morirse. Vamos a repetirlo fuerte. ¿Aislarse es qué? Es morirse espiritual, psicológica, emocionalmente. Yo por lo menos tengo la costumbre, a veces llegan las señoras que han tenido la experiencia del divorcio y se ponen flacas, feas y todo eso, y tristes y que yo no quiero salir, que me dejó. Ay, yo le digo, usted no sea boba, ahora arréglese mejor, píntese bien para que el viejo diga, uy, yo no me he dado cuenta de lo que dejé. Pero si usted sigue así lagrimeando y toda fea, desgreñada, pues va a decir, ¿de verdad era que yo tenía una chancleta arrastrada? Entonces, en esos procesos hay que hacer todo el esfuerzo, oiga bien, por cada día no aislarnos y buscar cosas que nos ayuden, no que aumenten el problema. Entonces es importante buscar esa ayuda y dejarse ayudar, porque entre más se demore el buscar la ayuda, es más difícil la recuperación. A más tiempo que busque la ayuda, más difícil. Y esto inclusive se lo digo para las personas que han vivido la experiencia de un abuso sexual, que en alguna oportunidad hablaremos cómo se hace el proceso de sanación del abuso sexual. Pero es necesario buscarse una ayuda. A mayor tiempo, más difícil la recuperación. Segundo paso, transformar el sufrimiento en crecimiento. ¿Transformar el sufrimiento en qué? Sufrir sanamente para dejar de sufrir. Cuando sufrimos solo vemos lo que perdemos. Nosotros cuando hay un sufrimiento hay la visión de túnel. ¿Qué quiere decir la visión de túnel? No vemos soluciones, no vemos sino solo el conflicto, el problema. Perdí el empleo y entonces de eso ya no creemos que no se va a poder sacar nada positivo. Perdí un hogar, se cree que no va a poderse superar, es decir, cae en una visión oscura, en una visión de túnel. Y es necesario, oiga bien, queridos de Dios, en este proceso, ese sufrimiento se nos va a quitar. Vea, en la medida en que nosotros evadimos el sufrimiento, se aumenta. Nosotros tenemos que mirarlo, aceptarlo. Y en el caso de la muerte de alguien, hay que decir, se murió. Porque es que cuando alguien muere, nosotros decimos, se me fue, partió. Incluso los que están alrededor nuestro ayudan a veces a que el dolor no se enfrente. ¿Por qué? Porque procuran a la persona no hablarle del muerto, ni hablarle del sufrimiento. Incluso algunos lo sacan de turismo. Saquemos a mi papá o a mi mamá a pasear, llevémosla para una finca para que no se acuerde que se murió su hijo, que se murió. No, eso no sirve. Eso es postergar el sufrimiento. La persona tiene que confrontarse, vivir esa realidad, dejar que salga. El cuerpo tiene un mecanismo para ir dosificando el dolor. Por eso al principio hay como una negación y pasa por periodos en que como que aparece y desaparece, porque si lo enfrentáramos de una vez no podríamos resistirlo, es decir, nos podríamos acabar. Entonces es alto motivador, oiga bien, para poder superar el sufrimiento, tener por quién vivir y por quién sanarse. Mire aquí en el texto que nosotros estamos leyendo, ¿por qué Sara no se ahorcó? ¿Qué fue lo que pensó? Pensó en el papá, es decir, una motivación en el cariño que sentía, incluso que le había dado el papá. Para muchos por eso es importante, y la principal motivación debe ser nosotros mismos, porque nosotros nos amamos. La mayoría de duelos es difícil que se sanen si la persona no siente o no tiene una buena autoestima. Si yo siento que no valgo,
que no soy importante para nadie, incluso hablo mal de mí, es que mi vida es dura, es que mi vida no vale nada, yo soy una porquería. Si usted mismo se automaltrata, es muy difícil que supere el duelo. Por eso la autoestima influye también en el proceso de sanación. Una persona que tiene muchos sufrimientos que no ha curado, cuando viene un sufrimiento grande se acumulan todos y por eso siente hasta deseos de morirse. Pues aquí ella encontró por quién vivir, para quién vivir. Incluso cuando tengamos un tipo de sufrimiento de estos, tenemos que preguntarnos, ¿para qué me sirve? Oiga bien, ¿para qué me sirve? Eso que estoy atravesando, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo sacar de enseñanza de esto? ¿Cómo puedo sacar provecho de esto? Un tercer paso para la liberación: amar con libertad. Oiga bien, ¿amar con qué? Con libertad, sin apego, sin posesiones. ¿Cómo podemos ver esto? Hay personas que dicen, es que yo sin él no puedo vivir, me dejó, ya la vida no tiene sentido. Y yo cuando escucho esas frases, es que sin él ya la vida no es igual. Y eso nos lo promueven las canciones, que la vida se acaba, todo se termina, dice por allá una canción. Y bueno, y uno le pregunta, ¿y usted a qué edad conoció usted a su esposo? A los 23 años. ¿Y cómo vivió antes de conocerlo? Vivió 23 años bien, y después la vida se le va a acabar que porque se fue. Entonces nosotros tenemos que amar con libertad. A veces nos aferramos y nos apropiamos de las personas. Todos nosotros tenemos que saber que cada uno tiene que volar. Oiga bien, que cada uno tiene que ¿qué? Volar. Y que si falleció la otra persona, nosotros no podemos, oiga bien, con ella fallecer, destruirnos. El mayor bien que nosotros podemos hacerle a una persona que fallece es estar nosotros bien. Yo siempre le pregunto a la persona, bueno, si su esposo o su hijo estuviera vivo, ¿le gustaría verle así? Y no. Incluso les pido a las personas que le pidan a Dios, oiga bien, que en sueños les hable, los ilumine. Y he vivido esa experiencia cuando le pido eso a las personas. Muchas personas en sueños, Dios permite que se le aparezca el hijo quien falleció, y muchas veces le dan hasta, o sea, por pura voluntad de Dios. No es espiritismo, es que uno le pide ¿a quién? A Dios, que si Él quiere, le muestre y le hable. Y muchos tienen sueños donde la persona fallecida, en sueños se le aparece y le pide que siga adelante, le da algún consejo, le recuerda algún consejo y le motiva a que no siga llorando. O muchos casos le pide que ore por ella para que ella pueda alcanzar la plena presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos pedirle eso a Dios, es decir, transformar eso y no volvernos apegados, aferrados. Otras personas comienzan en este amor que no es con libertad de decir, me has defraudado, yo todo lo coloqué en ti y todas las esperanzas. No, nuestras esperanzas, nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar ¿en quién? En Dios. Cuarto punto para una sanación: identificar, tratar y expresar los sentimientos heridos. Oiga bien, identificar, tratar y expresar los sentimientos heridos. Algunos psicólogos dicen que en el cuerpo hay partes del cuerpo donde se expresan los sentimientos con dolor físico. El miedo lo colocan en esta parte de aquí del cuello y esta parte. La culpa aquí en la cintura. La preocupación en los glúteos, el miedo también por debajo de la planta de los pies, el odio aquí en esta parte del brazo, y la frustración en esta área, en el antebrazo, y en la parte, oiga bien, todo lo que es ira, en la parte gástrica. Y en la parte de arriba también miedo y angustia. Y mire, la experiencia que yo he tenido es que muchas personas cuando dicen,
Padre, quiero que me haga una oración, es que tengo un dolor de cintura. Y resulta que no hay que orarle por el dolor de cintura, sino que hay que orarle por los sentimientos de ¿qué? De culpa, de autodesprecio hacia ella misma. Otros dicen, no me aguanto esta espalda. Y resulta que hay que orar por los ¿qué? Por los miedos, que son los que están produciendo esa sensación en esa área. Entonces, queridos de Dios, hay que identificarlos, hay que expresarlos y no, oiga bien, no somatizarlos. ¿No qué? Somatizarlos. El proceso del duelo no es pasividad, sino actividad. Oiga bien, el proceso de duelo no es ¿qué? Pasividad, sino actividad. Yo tengo que hacer cosas que ayuden a mi curación. No usen esa frase de que el tiempo cura las heridas, porque eso no es cierto. Si usted no trabaja, el tiempo no va a curar ninguna herida. Simplemente va a estar ahí estancada, enfermándolo, dañando su vida, oprimiéndola y no permitiéndole crecer. Hermanos queridos, un quinto paso, fe auténtica. ¿Un quinto paso es la qué? La fe auténtica. En primera, vea, la fe no elimina el sufrimiento, pero lo ilumina para transformarlo. ¿No lo qué? No quita el sufrimiento, pero lo ilumina para transformarlo, para curarlo. La palabra de Dios, oiga bien, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Palabra de Dios. Mire, queridos de Dios, con respecto a la muerte, levante la mano el que no se vaya a morir. ¿Vio? Todos tenemos que prepararnos de anticipar ese acontecimiento. Lo va a vivir mi papá, mi mamá o algún hermano, lo voy a experimentar yo. Pero nosotros vivimos a veces como si no fuéramos llamados a la eternidad. Y es necesario que nosotros crezcamos en la fe. Las personas que no tienen fe, por eso un sufrimiento las destruye. Pero quien cree en Jesucristo y sabe que venció el mayor obstáculo, que fue la muerte, que la derrotó, que la destruyó y que nos puede hablar de que podemos tener vida y vida en abundancia y vida de felicidad, tenemos que caminar con esperanza, con alegría, creer lo que dice el apóstol San Pablo, que los sufrimientos del tiempo presente son nada con relación a la gloria que Cristo te va a dar. Tienes que creer y pedirle a Dios esa fe. Va a ser más grande que el poder, la gracia de Dios darnos. En Hebreos capítulo 9, 26 dice la palabra de Dios: está decretado que el hombre viva y muera una sola vez. ¿Que viva y muera una? Entonces, hermanitos, no hay sino una sola vida. Vivámosla bien. Busquemos lo mejor, lo perfecto, lo bueno. Hay personas que están llenas de amargura, de sufrimiento, de aburrimiento, llenas de vicio, y comienzan a decirle: Señor, si quiere, llévame al cielo. Dios, que se va a encantar con un aburrido amargado. No, desde aquí tenemos que comenzar a vivir en la gracia, en la presencia de Dios, a saber hacer los duelos, a saber superarnos y superar el sufrimiento, porque Dios no nos ha llamado a Dios. No miren la vida que acabo, sino la vida que empiezo. Nosotros, frente a la muerte de alguien, tenemos que no mirar la vida que se acabó, sino la vida que empieza. Hay personas que siguen hablando y se quedan con la imagen del muerto de lo que él fue, no de lo que él es en ese momento. Y nosotros tenemos que fijar en la mirada en lo que él es ahora, en ese momento, con Cristo. Quiero contarles una experiencia, porque sé que les va a ayudar mucho, de una oración que viví con una señora hace tiempos. Resulta que esta señora había sido mala, perdone la expresión, mala,
No puedo decir que una persona sana, mala, mala. Y ella era pero perversa con su hijo, lo pegaba, lo maltrataba, lo humillaba, lo escupía, le echaba en cara la comida. Imagínense en una mamá perversa. Y entonces el niño tenía 9 años. Y el chiquillo se fue por allá al campo y se agachó a recoger cosas. Y el abuelo estaba recogiendo leña y partiendo leña con un hacha. El señor no se dio cuenta y mató al niño. Con el hacha le abrió la cabeza. Entonces, cuando el abuelo mató al niño, la mujer comenzó a sentir todos los cargos de culpa. Y comenzó a sufrir, le daba medicamentos y era ese sufrimiento, y ella decía realmente que era una persona mala. Yo la invité, se confesó muy bien, pero no había nada que le quitara el sufrimiento. Entonces yo le dije a ella, bueno, vamos a hacer una experiencia, vamos a orar y le vamos a pedir a Jesús que le muestre a su hijo. Y entonces ella cerró los ojos, yo comencé a orar clamándole: Papá Dios, Virgen María, Señor Jesús, trae en este momento a ese niño para que esa mamá lo pueda visualizar. Tráelo en el lugar donde este niño se encuentre. Tráelo. Y entonces ella tenía los ojos cerrados. Y de pronto cuando ella comenzó a decir: ya lo estoy viendo, comenzó a decir: ya lo estoy viendo, y comenzaba a llorar, a llorar, a llorar, y lloraba muchísimo y no podía hablar. O sea que le digo: ¿por qué lloras? Me dice: veo a Jesús y a la Virgen María, pero mi niño se hace detrás de la falda de la Virgen María porque me tiene miedo por todo el maltrato que yo le hacía. Comenzó así a decir la mujer. Entonces yo comencé a decirle: comience a pedirle perdón a Dios por haber maltratado a ese niño, y comience a pedirle perdón al niño. Y la mujer comenzó a pedirle perdón a Dios, perdón al niño, con una sinceridad grande. Y entonces yo le dije: ahora vas a pedirle a la Virgen María y a Jesús y al Papá Dios que le den todo el cariño a ese niño que usted no le dio como madre. Y entonces ella comenzó a pedírselo. Y ella dice que ella veía que el niño salió de la espalda de la Virgen María, de la falda, y la Virgen comenzaba a abrazarlo. Jesús se le acercaba y el Padre Celestial, y comenzaban a darle cariño, a darle cariño. De pronto, en la medida en que le iban dando ese amor que ella no le había dado, la figura fue desapareciendo y esta mujer se liberó de los cargos de culpa que tenía para la gloria de Dios. Finalmente, queridos de Dios, vea lo que dice el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deseche esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Palabra de Dios. Tenemos que impregnarnos de palabra de Dios, de una fe auténtica, no una fe, hermanos, falsa. ¿Cuál es esa fe falsa? Les leía Hebreos 9:26. Está decretado que el hombre vive y muera una sola vez. Hay personas que todavía manejan la idea, se llaman cristianos, la idea de la reencarnación. Entonces, con este cuento de la nueva era, de que entonces después volverá, y toda esta falsedad. La palabra de Dios es clara: se vive y se muere una sola vez. No esperemos que con esas ideas que no son cristianas. Finalmente, resumiendo, porque el tiempo se me agotó, el perdón. ¿Trabajar el qué? El perdón. Los duelos no se elaboran sin el perdón. El resentimiento arranca la paz del alma. Una persona que no puede perdonar y que no le clama a Dios para perdonar, no puede crecer, no puede liberarse, no puede, hermanos, sanarse de un duelo que esté haciendo. Los psicólogos recomiendan algo que es muy pedagógico, y es hacer una carta bien larga. Si es un divorcio, hacer esa carta: bueno, Martica, tú eres la más preciosa, yo te quise, te conocí, mire que esto y esto y esto, y después escribir todo lo negativo que vivió con esa persona, es decir, sacar a través de eso los sentimientos, y después quemar esa
esa carta. En el caso del duelo, de la pérdida de alguien que se murió, se recomienda hacer un acto de entrega a Dios. Ir al lugar, al funeral, a la tumba, llevar un ramo de flores, una carta a Dios, entregándosela y pidiéndole a Dios, diciéndole: papá Dios, mire, a mí me dolió